Considera que el ERE que se está llevando a cabo por la empresa pública Evisa y los despidos realizados es adecuado al incluir indemnizaciones millonarias a personal próximo a la jubilación. Señor Ripa, bueno, dos cosas. Efectivamente, la empresa es pública, pero a diferencia de la empresa, de la sociedad de la que acabamos de hablar, que es la ITV, esta empresa no es exclusivamente pública. Por tanto, hay socios privados, accionistas privados, que también exigen responsabilidades y también exigen gestionar una cuenta de resultados. Concretamente, están ArcelorMittal, el Grupo Masabeu y EDP, industrias no menores en Asturias. Por tanto, insisto, hay una cuenta de resultados que gestionar. Yo esto ya se lo he dicho en anteriores ocasiones, pero bueno, no importa, no me molesta repetírselo nuevamente. Esta es una sociedad que tiene que gestionar una cuenta de resultados y, por tanto, si se reduce sus ingresos, se ve obligada a reducir sus gastos. ¿Por qué se han reducido los ingresos de esta empresa de tráficos graneleros que opera a través del puerto del Musel? Bueno, pues por la situación principalmente de la COVID, pero no solo por la situación de la COVID, sino por la reducción del tráfico de carbón, consecuencia del cierre de las térmicas, y también por las dificultades que desde el año 2019 afronta el sector del acero, que es otro de los tráficos, es otro de las empresas que vincula a los tráficos que tiene Evisa. Si se reducen los tráficos, se reducen los ingresos, por tanto, no es que haya que reducir gastos, es que hay personal cuyos servicios no son necesarios. Y entonces se ha planteado una reorganización de los turnos de trabajo, incluso prescindir de algunos contratos que se estimaba que ya no eran necesarios en la sociedad. ¿Qué es lo que hemos...? Y obviamente se han iniciado negociaciones con los sindicatos para llegar a los acuerdos pertinentes. ¿Qué es lo que hemos pedido desde la representación que tiene el Gobierno de Asturias en Evisa? Hemos entendido esta situación de reducción de tráfico, reducción de necesidades de mano de obra, pero les hemos pedido que estos ajustes no fueran en ningún caso traumáticos. Y a día de hoy, con alguna excepción, porque a gusto de todos y todas es imposible hacer nada, se han llegado a acuerdos que la mayoría, y vuelvo a hablar como en el caso de Bauste, la mayoría de los representantes de los trabajadores de la empresa, de los representantes sindicales, han considerado adecuados. Por tanto, esa es la situación. ¿Es una situación buena? No. ¿Es una situación de ajuste necesario en virtud de reducción de tráficos? Bueno, pues todo parece indicar que, lamentablemente, sí. Bueno, hay 5 problemas de los que le quiero hablar de la empresa pública EVI, ¿no? El primero, haciendo una breve cronología, ¿no? Primero, despido de eventuales, ¿no? Nos llamó la atención, ya lo discutimos en varias ocasiones en este Parlamento, ¿no?, que en marzo de 2020, con una empresa pública, con la excusa del COVID, mientras el conjunto del Gobierno central y se pedía para toda la economía el mantenimiento del empleo como objetivo primordial, no perder empleo por consecuencia del COVID, lo que hacía era despedir a 7 eventuales que tenían un acuerdo recogidos por la empresa para cumplir la tasa de reposición, para hacer contratos de relevo con las jubilaciones, ¿no? Eso era el compromiso que había con la plantilla y, sin embargo, lo que se decidió es hacer una política diferente a la del Gobierno central y despedir a 7 trabajadores. Primera cosa, ¿no? Segunda cuestión. Se plantea un ERTE en ese momento, un ERTE que se pensaba que se iba a ahorrar un dinero y unos números que no han cuadrado luego a lo largo del 2021, ¿no? Pero un ERTE de 18 meses que lo que se hace es ampliar durante el año 2021 y 2022 para pasar a un ERTE de 31 o 32 meses, ¿no? Y con unos millones previstos de ahorro que parece que no se van a cumplir, ¿no? De hecho, con una estimación, digamos, de efectos durante este 2021 de tráficos que no se corresponden los tráficos que probablemente que vaya a haber con los que decía el ERTE. Va a haber más. Afortunadamente la situación de la EVI es mejor de la que se había planificado, ¿no? A pesar de ello, un ERTE de 2021-2022, 31 o 32 meses, llamativo. Tercera cuestión, extinción de contratos, ¿no? Cuando los trabajadores retiran la demanda del ERTE que habían hecho en el año pasado, el objetivo era hacer eso a cambio de frenar cualquier ERE de extinción, ¿no? Y lo que se plantea, sin embargo, es un ERE de extinción de 15 trabajadores, cierto que de forma no traumática, pero que nosotros creemos que este ERE que se ha planteado ahora, que está sobre la mesa, podría ser fraudulento. ¿Por qué podría ser fraudulento? Bueno, porque, primero, la edad física es 65 y la química, porque hay reducción por ser trabajadores del régimen del mar, bueno, pues supera, digamos, los despidos, los EREs que estaban habiendo de extinción, están llegando a gente que no tendría que estar trabajando, que no tendría que estar recibiendo una indemnización por despido, ¿no? Y dos casos extremadamente sangrantes. Con este ERE se despide a una persona con 69 años, 7 meses y 15 días, con una indemnización de 15 meses de salario.
69 años. Y se da una indemnización de 12 meses de salario. Segunda persona, Sariego, ex número 1 del Partido Socialista de Gijón, que ya sabemos cómo entró en la EBI, marcha con 67 años recién cumplidos y casi un año unos varios meses de jubilación, ¿no? De indemnización. Esto había información privilegiada, es decir, los directivos, los cargos que había en la EBI sabían que se iba a hacer una distinción y que si se quedaban en vez de jubilarse iban a recibir una indemnización. ¿Qué es esto? Habla de buena gestión. A los gestores, Arcelor, Masabeu, las empresas privadas, igual sí, bueno, probablemente sí, ¿no? Pero les parece una buena gestión que gente que está en edad de jubilación, en vez de jubilarse, le demos una indemnización de 12 meses. ¿Eso es una buena gestión de esos públicos? ¿Despedimos a trabajadores, a 7 trabajadores eventuales para luego indemnizar a los directivos? Bueno, eso me parece que no tiene un pase, ¿no? No tiene un pase. 1 millón de euros en jubilaciones es lo que se va a pagar con el ERE. Algunas, evidentemente, y algunas adecuadas, pero otras no tienen un pase. Otras es gente que ha alargado la edad de jubilación, que no se ha jubilado para recibir esta indemnización que sabía que iba a llegar. Eso es lo primero que es importante, ¿no? Cambio sustancial en condiciones de trabajo es lo que se presenta. Creemos que ese cambio no es adecuado por diferentes motivos, no tenemos tiempo, pero las razones que justifican este cambio sustancial de condiciones de trabajo, de turnos, etcétera, son inadecuadas. Lo veremos a final de año, se lo alerto. Los tráficos van a ser mayores de los que se plantean. Y luego encontramos cosas que está haciendo la EBI, como el asfaltado. El puerto del Musel asfalta el terreno a las empresas privadas, mientras el terreno de donde está la EBI, la empresa pública, llevan 30 años trabajando en tierra. Con lo tanto, más riesgo de contaminación, peores problemas de higiene y de seguridad laboral, ¿no? Y entonces, yo lo que le quiero preguntar es, tenemos una empresa con conflictividad laboral generada innecesariamente, con despidos, con jubilaciones a gente que no tendría, y de indemnizaciones a gente que no tendría sentido, y sin embargo, lo que tenemos es favores a las empresas que compiten con la empresa pública. ¿Estamos destruyendo la EBI para favorecer a empresas privadas? Esa es la pregunta que le quería hacer. Y si no, ¿por qué hacen cosas para las empresas privadas que no han hecho para la EBI en su momento para favorecer esto? ¿Y por qué están haciendo una mala gestión de recursos económicos? Evidentemente porque indemnizar a gente que está en edad de jubilación señor Marín, pues gracias, es por otra favor. cosa, ¿no? Y mientras tanto, repito, mientras el Gobierno central lo que hace es protegerlo del empleo y evitar despidos, lo que se hace en la EBI en un año es un despido de 22 trabajadores menos. Bueno, sí, muchas gracias, señor Ripa. Si quiere que le conteste a una pregunta solo, tiene que formularme la pregunta clara, nítidamente y de forma individualizada, porque con el conjunto de aseveraciones que ha hecho, muchas de las cuales quisiera puntualizar porque no las considero correctas, no voy a poder limitarme a responder a la pregunta, aunque lo intentaré. Mire, hablan de despido de eventuales. No es un despido de eventuales, es no renovación de contratos que habían llegado a su vencimiento por cuestiones económicas que habíamos trasladado. Por tanto, no se puede hablar de despido cuando lo que ha habido es una no renovación. Es muy diferente. Habla, en cambio, sí que ha habido un expediente de regulación de empleo. Sí, supone la extinción colectiva de contratos de 15 personas frente a un planteamiento inicial que se moduló con la negociación, que era de 37, y que se cerró con acuerdo suscrito por unanimidad. ¿Cuál es el problema exactamente, señor Ripa? El pasado 29 de diciembre de 2020. ¿Alguna cuestión más? ¿Por qué, y esta es una cuestión de conocimiento laboral, de derecho laboral, me dice usted que por qué personas cercanas a la jubilación han cobrado indemnizaciones millonarias? Mire, la jubilación, de acuerdo con los planteamientos laborales, los acuerdos laborales que hay en Evisa, es optativa, no es obligatoria. Pues, por tanto, es un derecho, no una obligación. Supongo que estará usted de acuerdo en que los trabajadores tengan derechos, yo también. Bueno, pues teniendo ese derecho a jubilarse, que no la obligación, en caso de que entre en una negociación, recibe una indemnización por cada año de servicio. Es decir, recibe 20 días de salario por año de servicio. Así que quien está más cerca de la jubilación, obviamente recibe una indemnización mayor, que será un importe mayor, yo no voy a decir ni mucho ni poco, suele ser mucho para quien lo paga y poco para quien lo cobra, esto pasa así en todos los ámbitos de la vida, y que es lo que le corresponde, ni más ni menos. Mire, y ya para terminar, porque creo que usted ha consumido casi un minuto, 45 segundos, si usted quiere mantener un diálogo conmigo, yo estoy dispuesto, con usted y con cualquiera, en esta sede y con la forma que es pertinente. Pero hay 3 cosas que ustedes sistemáticamente hacen y que van a dificultar el diálogo conmigo, y preferiría que se corrigiera. 1. Omite constantemente la situación de COVID y de pandemia que hemos sufrido y que explica gran parte de lo que ahora estamos sufriendo también, valga la redundancia.
Segundo, en muchas ocasiones, en demasiadas, por no decir todas, defiende intereses solo de una parte de los trabajadores de las empresas y no la mayoritaria, que eso me parece un agravante, defender una parte de los intereses de una parte y no suele ser la mayoritaria. Responde a un sindicato, hay una coincidencia prácticamente el 100% con defender a un sindicato muy concreto que no suele ser mayoritario. Y tres, y me parece mucho más grave, hacen planteamientos y generan dudas sobre personas en base a su filiación política previa. Y eso, fíjese, es que me parece un delito hasta grave desde el punto de vista constitucional, porque una persona que vaya a una entrevista de trabajo no se le puede juzgar nunca por su filiación política previa. Por tanto, ustedes lo hacen muy alegremente y muy a la ligera, y me parece que también dificulta el diálogo. Si alguien ha tenido una vinculación, una responsabilidad, una afiliación política, eso no tiene que ponerle en la sospecha continua. Esos son planteamientos que precisamente se producían en este país hace muchos años y ustedes critican, tengan cuidado no estar cometiendo el mismo error. Mucho cuidado.